globalización es un proceso de interconexión mundial que ha servido para acercar, conectar y diversificar los mercados, las sociedades y las culturas de todo el planeta. Esto ha significado una mayor integración en todos los aspectos de la vida humana, como pueden ser lo ambiental, social, cultural, político, económico, tecnológico, entre otros. Ahora hablaré un poco sobre la globalización en las diferentes épocas y etapas para conocer sus características y cómo ha ido evolucionando con el pasar de los años. La globalización en la época clásica o antigua. Esta se conoce como la globalización arcaica, que fueron las primeras formas de interconexión entre las civilizaciones y sociedades. El historiador André Gunder Frank argumentó que existían vínculos comerciales entre Sumeria y la civilización del Valle de Indo, esto en el tercer milenio antes de Cristo. Digamos que en esta época existió una globalización más limitada, que no se puede comparar con la globalización moderna, ya que esta fue como el asentamiento de las bases para un futuro. En esta época también influyó bastante el desarrollo del Imperio Romano, que con su red de carreteras y puertos permitieron el comercio entre el Mediterráneo y de esta forma conectaban Europa con Asia y con África. También las dinastías chinas, que con la creación de grandes imperios en este país tenían un gran control sobre sus rutas comerciales, que iban a diversos lugares del mundo. Ahora pasaremos a hablar sobre la globalización en la Edad Media. Hay que aclarar que en la globalización existe una división por eras o por etapas que no corresponden exactamente a la época de la Edad Media. En este caso, en la Edad Media se puede entender que la globalización sufrió un, estancamiento por el hecho de ser una sociedad donde la economía se basaba en un sistema feudal. Y fue un periodo de aislamiento. Esto no quiere decir que no existió la globalización en esta etapa, solo que se atrasó el avance y el desarrollo de la misma. Sin embargo, en la Edad Media hubo intercambios comerciales, culturales y sociales significativos, principalmente por las diversas rutas comerciales que habían para la época. Algunas de estas rutas eran la ruta de la seda. Esta siguió siendo una de las principales rutas de comercio en este periodo. Esta servía para conectar a China con Europa a través de Asia Central y el Medio Oriente. Esta ruta, como su nombre lo indica, servía para transportar seda, especias y diferentes productos, así como también facilitó y permitió el intercambio de ideas, religiones y tecnologías entre las culturas occidentales y orientales. El comercio marítimo. Algunas ciudades de Italia, como Venecia y Génova, fueron potencias comerciales y tenían rutas que conectaban Europa con Levante y el norte de África. Esto permitió el intercambio de especias, textiles y materiales valiosos. También existían otras rutas como la ruta del ámbar, que conectaban el mar Báltico con el Mediterráneo, y la ruta del vino, que iba desde Francia hasta Italia, lo que también aumentaba el crecimiento económico de la región y los intercambios sociales, culturales, políticos, entre otros. Esta época tuvo un gran impacto en la cultura europea, ya que gracias a estas rutas existieron intercambios de todo tipo, diversificando la cultura y haciendo más fuerte la globalización. Globalización en la modernidad. Esta era empezó en el siglo XV hasta el siglo XIX. A mediados del siglo XV, el mundo entró en la era oceánica, que fue la era de los grandes imperios globales. Con la creación de la brújula y el desarrollo de nuevas y mejores técnicas de navegación, pudieron conectar nuevamente Europa y América. Esta etapa también vio el nacimiento del capitalismo global, con minas y plantaciones por todo el mundo. Este periodo estuvo marcado por una creciente interdependencia entre las naciones y regiones, principalmente por los avances tecnológicos y cambios en las estructuras sociales y económicas. En la modernidad puede decirse que existieron dos globalizaciones. La primera comenzó a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América y la expansión del Imperio Español. Durante este proceso se crearon algunas rutas comerciales como el Galeón de Manila y una gran diversidad cultural que fue producto del mestizaje. La segunda etapa de la globalización en esta era estuvo marcada por la invención de la máquina de vapor. Esto sucedió en el siglo XIX y es asociado con la revolución industrial. Con este invento se tuvieron grandes consecuencias, porque liberó a la sociedad de sus límites orgánicos. La revolución industrial también multiplicó la energía, el trabajo y el poder militar, y con esto se creó la sociedad industrial. Esto tuvo un gran impacto en todos los aspectos de la vida, lo que los llevó a una integración económica
sin precedentes. Las economías locales se mantuvieron mucho más conectadas al mercado global. Esto provocó grandes cambios en la cultura, en la forma de trabajar y también sirvió en la creación de movimientos sociales. Ahora hablaré sobre la globalización en la contemporaneidad. El término globalización lo dijo el economista estadounidense Theodore Levitt en 1983 y el origen de esta no está claro. Incluso en algunas de las épocas que he mencionado, el término no se conocía ni tampoco se usaba. Simplemente por las acciones que se hacían se puede entender que la globalización no es algo nuevo, pero sí algo que ha ido aumentando progresivamente. Desde la época de los años 80, este fenómeno ha ido en un crecimiento constante debido al avance en el transporte y en la tecnología, que han facilitado y le permiten el movimiento de bienes, servicios, información, capitales y personas a cualquier lado del mundo. Sumado a esto, el desarrollo de la aviación comercial, la estandarización de los contenedores de transporte y la invención del Internet fueron factores claves para conectar aún más a los países. Por estos y algunos otros motivos, podemos ver que la globalización tiene como objetivo principal el comercio, pero inevitablemente también incluye a la política, la cultura y la tecnología, porque no solo se trata de las grandes empresas y compañías, sino que también incluye a las naciones, las ciudades y las personas. La globalización económica se puede decir que es lo que está más avanzado en la actualidad, y esto se debe principalmente a un comercio libre y que cada vez es más internacional. Muchos países han quitado limitaciones o barreras, por ejemplo los aranceles, para que este proceso sea menos complejo, así como también han firmado algunos tratados o acuerdos comerciales para integrarse económicamente. Las multinacionales también han movido o trasladan sus actividades a otros países con la intención de ahorrar costos. Por otro lado, también se puede ver como en la política ahora está inmersa en una globalización que cada vez es más amplia. Han surgido y siguen surgiendo diferentes organizaciones y normas de alcance global que, por ejemplo, la ONU, la OMS o distintos acuerdos y tratados que han firmado los países sobre temas globales como pueden ser el cambio climático o el uso de la energía nuclear. En la cultura, la globalización ha tenido una gran influencia en el intercambio de valores y tradiciones entre los distintos países. Esto se debe en gran parte a la tecnología, ya que con todas las invenciones en el mundo tecnológico, las redes sociales, los medios de comunicación, entre otros, le permite a la sociedad poder ver las tradiciones, costumbres locales de cualquier lugar del mundo, sin importar desde donde estés. Hola, soy Marian Penso y yo voy a hablar un poco sobre el Internet. El Internet nació o vio su principio durante la Guerra Fría, el conflicto bélico entre Estados Unidos y Rusia. Básicamente se le llama Guerra Fría por el hecho de que, aunque había tensión militar, nunca pasó a términos militares el conflicto. Siempre fue a yo soy mejor que tú, básicamente, fue el problema. El internet como tal, este, no surgió hasta después de que se crea em, la Agencia de Proyecto de Investigación, o mejor llamado ARPA, que aunque fue fundada en 1958, sus proyectos no vieron luz hasta 1961. Luego de que, eh, de que Rusia lanzara su satélite llamado Sputnik 1 en octubre de 1957, Estados Unidos ve la necesidad de crear ARPA. En ARPA no había militares como tal, sino científicos y científicas de élites de Estados Unidos para crear tecnologías no convencionales para la defensa del país. Durante los próximos años, desde los 60 a los 70, que ARPA pasó a llamarse DARPA, se trabajaron en proyectos de corto plazo, de entre 2 a 4 años,
que le dieran a Estados Unidos la cabeza en desarrollos tecnológicos frente a la URSS o frente a Rusia. Em, de ahí nacieron satélites, robots, redes de computadoras, que fueron, más que todas las redes en computadoras, que fueron las bases del Internet. Entre los científicos que trabajaron en ARPA, destacó uno que se llamó Joseph Linklater, que pertenecía al MIT o Massachusetts Institute of Technology, que es el primero en describir las interacciones a través de una red, y él lo llamó Red Galáctica. Él se encargó de conceptualizar su red galáctica como un conjunto de computadoras interconectadas globalmente, a las que cualquier persona podría tener acceso desde todos los rincones del mundo. Sus sucesores, como Leonard Kleinrock, este, tomaron en cuenta su teoría, y específicamente Leonard Kleinrock creó la teoría de conmutación de paquetes en un documento. Entonces, junto con Larry Roberts, hicieron el proyecto de enlazar dos computadoras que se encontraban, una en Massachusetts y otra en Santa Mónica, siendo una TX2 y una Q32, para ver si existía este enlace entre computadoras, que en ese momento, ya para ese momento, se llamó la teoría de paquetes. Se logró comprobar de que sí, ambas computadoras tenían cierto enlace, y Robert publicó este, el- la idea de ARPANET, que estaba en su libro Hacia una red cooperativa de ordenadores de tiempo compartido. Durante los siguientes años, investigadores de otras instituciones aportaron avances a su proyecto. Ya en 1968, ARPA trabaja con una empresa que desarrolla tecnología, que es la PBN, y ella se encarga de crear los llamados IMPS o Interface Message Processors, sobre los cuales se conectaron nodos con minicomputadoras, a través del que cumplieron la función de enlazar las universidades de Estados Unidos. Ya en diciembre de 1970, la NWG publica el Host Hot Communication Protocol, que popularmente está identificado como NCP, que es el antecesor del TCP o IP. Ya para 1971, ARPANET ya cuenta con 15 nodos que conectan varias instituciones de todo Estados Unidos, desde la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, Harvard, hasta la NASA. Ya en 1972 se desarrolla el correo electrónico y surge el concepto de arquitectura abierta, que propone ampliar la red. Dado el NSP, como ya mencioné, se tomó en cuenta que solo direccionaba a procesadores de mensaje de interfaz. La idea de una arquitectura abierta queda limitada, por lo que en 1973 se crea o se desarrolla un nuevo protocolo, que es el TCP/IP, que sienta las bases de lo que actualmente conocemos como IPv4, el protocolo de Internet versión 4. En el primer momento, el TCP/IP buscaba que cada red de ARPANET fuera independiente y no necesitara cambios si otra se conectaba o se desconectaba. También necesita una mayor eficiencia. Por ejemplo, si un paquete no llegaba a su destinatario, se esperaba que ese error se revisara en poco tiempo. Además, se pensó en las cajas negras, que interconectaran las redes sin almacenar la información sobre las conexiones, y esperaban que no hubiera un control central para que las operaciones fluyeran sin mediaciones. Esto con el objetivo de no dejar ningún tipo de enlace entre las computadoras en caso de ser intervenidos o hackeados, para que
en esos momentos Rusia no tuviera ningún acceso a la información militar. Y después aquí es que llega la primera versión de lo que conocemos como las direcciones IP. Esta se presentó en 1973 como un protocolo para la interconexión de redes de paquetes. Aunque en su momento fue un gran avance, su diseño estuvo planeado para conectar un número limitado de computadoras, por lo cual solo se le asignaron 32 bits para el direccionamiento de estas computadoras. Esta característica llegaría a un punto en el futuro en el que ya no tendría capacidad de conectar el número de dispositivos actuales que requieren el Internet. Y se crea la IPv6, que ya es un protocolo más avanzado con 128 bits, y sí tiene las capacidades para soportar todas las conexiones a Internet actuales. En 1974 se publican las especificaciones del TCP/IP y surge Telenet, la primera versión comercial de ARPANET, por lo que podríamos decir que este año comienza oficialmente a desarrollarse una nueva industria, que año con año presenta importantes avances. Ya en 1975 llegan los primeros enlaces de satélite y se crea el primer router. Luego se establece el protocolo base de ARPANET en 1982 y surge la primera definición de lo que es el Internet, que es una red TCP/IP que conecta a otras redes TCP/IP más pequeñas. Asimismo, se avanza el uso de este tipo de redes en Europa. Y Xerox, que es la empresa encargada de este primer router, libera la marca Ethernet. En 1983, todas las computadoras conectadas a ARPANET transmitían oficialmente de NSP a IPv4. Y surge el DNS, el cual recurre a las bases de datos para detectar la dirección IP de una o un usuario que ofrece su ubicación. En 1984, Apple lanza su icónica Macintosh, que era en honor a la hija del creador, y ya en el 85 se le asigna su primer dominio Internet. Luego, ya a partir de los 1986, se comienzan a hacer los financiamientos de la estructura del Internet para darle un mayor desarrollo y se crea el NNTP con mira de mejorar la transferencia de TCP/IP entre computadoras. En el 87 nace el primer operador privado, el ISP, que ofreció el servicio de Internet con fines comerciales, que sería UNET en Estados Unidos. Mientras que en 1988 se presentó el primer ataque de malware a través del gusano Morris, que afectó a 6.000 de los 60.000 usuarios de ARPANET, por lo cual se creó la respuesta a emergencias informáticas como parte del DARPA, de lo que fue ARPA. En los 90 comienza la muerte oficial de ARPANET, que es sustituida por NSFNet, una serie de redes desarrolladas por el gobierno de Estados Unidos, que finalmente se vio reemplazada por los operadores comerciales. En 1991 se crea la World Wide Web, desarrollada por el científico británico Tim Berners-Lee en la Organización Europea de Investigación Nuclear, o CERN, quien libera completamente el código y se compromete a no cobrar por su uso, que ya vendría siendo el www. La exponencia del uso del Internet, ya para 1994 aparecen las tiendas virtuales como lo es Amazon, y en ese año Tim Berners-Lee fundó el consorcio de World Wide Net, o W3C, con sede en el MIT, para estandarizar el desarrollo de la web, que permite el funcionamiento de Internet y crean el lenguaje HTML y el HTTP, además del URL, que ahora son
términos muy utilizados, pero en su momento fue un boom porque era algo completamente nuevo. Ya para el 95, Microsoft lanza Windows 95 y la web www se consolida como la tecnología de soporte a Internet por excelencia, al superar en paquetes y en bytes al FTP. Por otro lado, el Internet llega a los hogares de Estados Unidos porque los proveedores telefónicos comienzan a ofrecer este servicio y deja de existir la NSFNet para dar paso a los operadores privados. Ya en los años 2000 entraron nuevos actores que revolucionaron la forma de entretenimiento y la forma de ver el Internet, como lo fue MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y para ustedes contar. Además de los avances tecnológicos y de infraestructura, se impulsó el uso de teléfonos móviles, que el día de hoy es una base importante de todos los usuarios de Internet a nivel mundial. Este, Hay que tener en cuenta que con este crecimiento exponencial de Internet, ya en la última década, ya no solo conecta las computadoras, sino que conecta una infinidad de aparatos tecnológicos como los smartphones, los smartwatch, los televisores, tabletas, etcétera, por lo que pues se vuelve a poner sobre la mesa que los 32 bits del IPv4 no son suficientes, por lo que en el 2012 nace el IPv6 con 128 bits y mejoró un rendimiento de su antecesora IPv4. Ya con la idea del IPv6 se tiene en cuenta que nada más el 40% de la población tiene acceso a Internet. Pero la idea de esta IP es que se implemente, se una de forma cooperativa a varios actores, como lo es el gobierno, operaciones de servicio, compañías que desarrollan dispositivos en universidades y con colaboración de los usuarios, para tener una mayor capacidad y conectarnos a todos a través de Internet. Esa es mi parte, los dejo con Anthony Méndez. Hola, soy Anthony Méndez y bueno, ahora yo les voy a hablar de la sociedad del conocimiento, que viene siendo un concepto que se refiere a una sociedad altamente educada que impulsará la innovación y el desarrollo económico. Pero bien, antes de profundizar en lo que es esta sociedad, es importante hacer un pequeño repaso histórico de lo que ha sido la sociedad y la presencia del conocimiento en esta a lo largo de los años, pero contemplando desde la edad antigua. A partir de la edad antigua, nosotros dejamos de ser una sociedad meramente agraria. El conocimiento no era reconocido como tal, sino que se aplicaban saberes solo para subsistir. Pues se comenzó a tener otra mentalidad con horizontes más amplios en las que se comenzó a generar bienes vendibles en el mercado, a dejar de atribuir fenómenos naturales a dioses, sino a hechos científicos, a tener pensamiento filosófico y a transmitir conocimientos de maestro a aprendiz. Posteriormente, en la Edad Antigua, los conocimientos e inventos para la sociedad continuaron avanzando, a pesar de todas las trabas que puso la Iglesia, pues la Iglesia no, no quiso permitir que se compartiera el conocimiento con todo, sino que retuvo todo esto en unos pocos, que eran los llamados monjes copistas, que eran los únicos que tenían de hecho el saber y la posibilidad material para transcribir a mano los textos antiguos, que eran los que permitían la transmisión del conocimiento que se había recabado hasta el momento. Eh, Posteriormente, en la Edad Moderna, toda esta barrera fue abolida y por fin pudo prosperar verdaderamente la ciencia y las investigaciones. Ahora sí era posible adquirir conocimiento en centros especializados como las escuelas, las universidades. Y esto contribuyó a la llegada de grandes avances y servicios sofisticados, así como diversos, que darían paso, años después, a un desarrollo vertiginoso de tecnologías en la edad contemporánea, las cuales permitieron que la información y el conocimiento estuviera más al alcance de todo lo que jamás habría estado, de lo que jamás estuvo nunca. Ahora bien,
El origen de este concepto, el de la sociedad del conocimiento, se remonta a, a la época de los 70, a finales del siglo XX, porque fue mencionado como tal por primera vez por Peter Drucker, quien en su libro La Era de la Discontinuidad propuso la necesidad de crear una teoría económica que pusiera el conocimiento en el centro de la producción, o sea, que pusiera al conocimiento en el centro de la producción de la riqueza de una sociedad. Esto lo hizo basándose en los datos y proyecciones del economista Fritz Matzloff, quien fue el que definió la sociedad de la información, que es la versión previa la del conocimiento. Ya profundizaré en eso. Él definió la sociedad de la información como aquella en la cual el tratamiento, distribución y uso de la información organiza y controla las actividades en todos los campos, es decir, el económico, el social y el cultural. Pero que también mencionó el término en otro libro en el año 1974, donde llamó a esta nueva era la era del conocimiento y señaló que el conocimiento sería el recurso económico básico, lo dije anteriormente. Ahora bien, aquí es importante destacar que la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, no son, no son lo mismo, porque la sociedad de la información se limita a lo que es la información, al dato puro. En cambio, la del conocimiento si busca profundizar en esos datos, hacer una revisión cuidadosa con formación previa para poder discernir con criterio qué es realmente útil para la sociedad. Ahora bien, la sociedad del conocimiento nació, al igual que la sociedad de la información, de la sociedad capitalista, con fines más amplios que la de la información, y basándose en el compartimiento de conocimientos a través de las distintas tecnologías de comunicación, que bueno, gracias a lo que fue la globalización, al internet y a todos los inventos como la radio, la televisión y todas estas redes que se han creado, eh, esta información y el conocimiento ahora está al alcance prácticamente de todo el mundo, aunque si bien es cierto que no de todos aún, porque no todos tienen los recursos para adquirir la tecnología que les permite incorporarse a esta sociedad aún. Sin embargo, va año tras año, va aumentando a un ritmo exponencial, vertiginoso de la cantidad de personas que se incorporan. Ahora bien, eh, este concepto también cabe destacar que no es una situación, como dije, que podamos incluirlos a todos aún, sino más bien es como una especie de utopía, lo que se espera a futuro, de que la sociedad pase a ser realmente una sociedad de conocimiento en la que todos o la gran mayoría puedan ser incluidos y se sigue usando y perfeccionando el uso de los medios tecnológicos y así como se siguen perfeccionando la instrucción y la educación universal, así como sin descuidar la humanización de la sociedad. Bien, la sociedad del conocimiento la podemos caracterizar por contemplar no solo las dimensiones económicas y productivas, sino también la cultural, política y educacional. De hecho, esta se interesa por cómo la información y la tecnología sirven para generar conocimiento y pone foco en la sociedad. Vamos a destacar, entre otras características, que en esta se sustituye el trabajo, las materias primas y el capital por el conocimiento como fuente principal de productividad y crecimiento. También existe un alto nivel de innovación, ya ahora las empresas y las personas están siempre buscando nuevas formas de crear valor y mejorar sus vidas. También está el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en muchos procesos sociales, la importancia de la educación y la formación, que se requiere personas flexibles y adaptables que estén dispuestas a aprender y a cambiar en respuesta a los cambios constantes que se viven en el entorno. Está la importancia de los servicios
extensivos en la gestión del conocimiento, la información y el basarse en la colaboración y la comunicación entre todos, que las personas puedan compartir información y conocimiento a través de la tecnología y la globalización. Ahora bien, el ecosistema digital, por así decirlo, que se vive en esta sociedad del conocimiento, contempla tanto a los individuos como organizaciones, al Estado y a las instituciones mundiales. Aquí, en este ecosistema, los individuos juegan un papel muy importante. Todos los ciudadanos, trabajadores, estudiantes, padres, hijos, donde todos, porque todos tenemos un rol fundamental para que esta sociedad pueda prosperar. Pues todos tenemos un impacto. La manera en que desenvolvemos, en cómo nos formamos, todo impacta en la evolución de esta sociedad. Y pues también está el hecho que bueno, ya no somos irrelevantes o estamos desconectados de los cambios porque gracias a la internet y la globalización ahora todos podemos formar parte y no solo acceder al conocimiento, sino también ser productores del mismo. Las organizaciones, como bien dije, también está el Estado, que ahora puede cambiar gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, para mejorar sus procesos, lograr una relación más directa con los ciudadanos, reducir los tiempos de respuesta e incrementar la eficacia. Esto es lo que se llama la modernización del Estado. También están las organizaciones como la UNESCO, las Naciones Unidas, que son estas instituciones, organizaciones, organismos internacionales que están poniendo de su parte para trazar el camino a esta sociedad del conocimiento en la que vienen, vienen o ya hay de hecho temas candentes como lo que son la gestión del Internet, sus recursos para que pueda funcionar todo lo que se espera, la preservación de las lenguas y las culturas locales que también corre riesgo de perderse ya que hay un choque cultural debido a la globalización y se están perdiendo bases culturales en las naciones, ya que se está creando una especie de cultura global. Se busca preservar la identidad de las naciones y que, a la vez que también eh, permitir los cambios. Es una integración de todo. Otra de los temas candentes son la competencia y el equilibrio de poder entre los diversos países y el asegurarse que las sociedades de conocimiento nos lleven a un futuro mejor, de igualdad, paz e inclusión. Entonces los cambios que trae la sociedad del conocimiento se pueden resumir en cambios en la forma de comunicarnos, de hacer negocios, de gestión de gobierno en todos los niveles de Estado y cambios en el equilibrio internacional, en conclusión. Ahora bien, dicho todo lo anterior, para avanzar en la era del conocimiento, se requiere que continuemos maximizando el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, como individuos, en nuestras organizaciones y en los estados, en un profundo proceso de transformación cultural. Hemos ingresado en una era donde debemos crear, compartir y aplicar los conocimientos, que están en movimiento permanente. De aquí en más, investigar, probar, hacer, equivocarse y seguir son las reglas del juego de un mundo donde lo único constante es el cambio. Ahora bien, esperamos que les haya gustado nuestro video, nuestra exposición sobre estos temas que son tan, de tanta importancia para nosotros en la actualidad, ya que esto es lo que nos toca afrontar. Hasta la próxima, muchas gracias por vernos.